A continuación, damos inicio a la charla inaugural del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Construir Bibliotecas desde el Sur, que ofrecerá un punto de partida para el abordaje de nuestros ejes de reflexión a cargo del bibliotecólogo e investigador Didier Álvarez Zapata. Didier Álvarez Zapata es bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, especialista en animación sociocultural y pedagogía social y magíster en ciencia política. Ha trabajado como bibliotecario escolar, público y universitario en diversos servicios, redes y sistemas de información y lectura. Desde 1998 se desempeña como profesor e investigador en la Universidad de Antioquia, en el campo de las relaciones entre la cultura escrita, las bibliotecas y la vida social y política. Forma parte del Comité Interinstitucional Asesor del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad de la ciudad de Medellín. Antes de dar inicio a esta charla, queremos informarles que durante toda la jornada se contará con un espacio abierto para que ustedes puedan realizar sus comentarios sobre este evento o enviar sus preguntas a los conferencistas y panelistas. Para esto, deberán ubicar en la parte derecha de sus pantallas el código QR o realizarlas a través del recuadro "Hacer preguntas". Al finalizar cada intervención, se abrirá un espacio para dar respuesta a algunas de las preguntas del público. Profesor Didier, muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia con los bibliotecarios y las demás personas vinculadas a las bibliotecas y la lectura. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, muy especialmente a quienes asisten a este Congreso, a este 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que asisten de este país como de nuestros países hermanos en América Latina y quizás del mundo. Bienvenidos. Este es un espacio colectivo, un espacio común, un espacio de todos. Esto es un congreso y vale la pena que recordemos, así sea brevemente, que el contenido semántico de esa palabra, hurgando etimológicamente en ello, nos lleva a una cosa muy linda. Congreso viene de dos raíces, ambas latinas, con y gradi. Con significa con otros juntos y gradi, dar pasos, pero también peldaño. Entonces, un congreso es un espacio en el que se camina junto con otros, se anda, se dan pasos. Quizás sea ese el sentido más vital y más vivo, más vital, más provocador que podríamos proponerle a este espacio que procura la sociedad colombiana y la institucionalidad colombiana. Quiero de hecho agradecer también a las personas del Ministerio de Cultura, en especial a la doctora Carmen Inés Vázquez, ministra de Cultura, a las personas que constituyen el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Colombia, con todos sus programas de promoción bibliotecaria, de memoria, de patrimonio bibliográfico y documental y de acceso a los recursos informacionales que ofrecen nuestras bibliotecas, especialmente a la directora de la biblioteca, la señora Diana Patricia Restrepo. De hecho, no puedo dejar de pasar la oportunidad, me parecería un poco injusto, dar el agradecimiento a todo el equipo de personas que específicamente se han dedicado durante bastante tiempo y que han estado en vilo en los últimos días alrededor de la feliz realización de este 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy vamos a proponernos revisitar una idea vieja. Bueno, debemos advertir que la biblioteca también es una institución vieja, y muy vieja, tan vieja como la escritura por lo menos, es decir, hablamos de casi 5.000 años de historia institucional, de historia social, cultural, pedagógica, educativa, política, económica de la biblioteca. Pero decimos que hay una idea vieja en la biblioteca, y esa idea es que la idea de un entramado de información, conocimiento, lenguaje y memoria
ha sido inherente, ha sido inmanente al ser de la biblioteca siempre, y que hoy requerimos sacar de ese caudal social que ha sido la biblioteca, de ese caudal humano que ha sido la biblioteca, esa idea, recordarla, volverlo a poner en el presente, hacer memoria de ella, construir memoria con ella, haciendo de este presente una posibilidad y del futuro un horizonte de camino. Entonces estamos hablando en dos perspectivas, de el tiempo de la biblioteca. Estamos hablando de la condición de vieja de la biblioteca en el sentido más puro de ello, es decir, con años, con experiencia, con acumulado, con experiencia que mostrarle al hombre. Y por el otro lado, hablamos de que en la biblioteca hay una idea vieja que la ha sostenido siempre. Su construcción a partir de un tejido de información, conocimiento, lenguaje y memoria. Debo también en este preámbulo o en este inicio recordar que la biblioteca ha sido un proyecto que en general en el mundo ha resultado sensible para los intereses tanto de las sociedades como de los estados, tanto de los proyectos culturales, educativos, como también políticos y económicos. No cabe duda, y usando algunas palabras del profesor Julio Rollero, una sociedad, podríamos decir que una sociedad descuidada e insensible reproduce una biblioteca que solo presta atención a la transacción de información como mercancía, olvidando todo el potencial que tiene en su contextura, en su hacer, en su hechura, el potencial cultural, educativo, político. Por eso uno no debería dejarse de sorprender cómo en otras latitudes y en otros tiempos las bibliotecas, repito, valían esencialmente como elementos estratégicos en la concreción de proyectos sociales y políticos, e incluso, como lo decía ahora, económicos. No podemos olvidar el enorme tamaño que tuvo el sistema bibliotecario en la Unión Soviética. Datos que nos ofrece el profesor Hipólito Escolar en su bello libro de Historia de las Bibliotecas nos lo constatan. Por ejemplo, lo que ellos llamaban bibliotecas de masas, que para nosotros son las bibliotecas públicas, tenían un tamaño enorme. Eran 131.000 bibliotecas más 300.000 sucursales, un total de casi 450.000 bibliotecas en ese país. Y las bibliotecas de instituciones educativas, nuestras bibliotecas escolares, que alcanzaban casi 160.000, más las bibliotecas especializadas, que eran las bibliotecas de las academias de ciencia, 65.000. Y por ese gran sistema de bibliotecas pasaba el uso de 4.200 millones de libros, 4.200 millones de volúmenes, y el 80% de la población tenía inscripción directa a las bibliotecas. Pero eso por ese lado, pero no podemos olvidar, no más la biblioteca central de ese sistema de bibliotecas de masas, que era la biblioteca Leninka. La biblioteca Lenin tenía 40 millones de libros ella solita. Y por el otro lado de su contrincante histórico, que eran los Estados Unidos, encontramos la biblioteca del Congreso con 140 millones de libros. Es decir, una cosa realmente asombrosa, es una cosa asombrosa lo que uno puede ver en la apuesta que históricamente se ha hecho por las bibliotecas. En ese sentido, metámonos en este evento, metámonos en este congreso, a considerar nuestras bibliotecas en general y en particular las bibliotecas públicas, porque yo estoy hablando aquí, en esta conferencia voy a hablar principalmente de biblioteca en mayúscula, con B mayúscula, como un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno que requiere de una visión orgánica, de una visión de totalidad, no para reducirla a una idea abstracta o general, sino para potenciar sus conexiones con la vida social, con el hombre, con las comunidades, la biblioteca en general, pero la biblioteca puesta como un organismo vivo, no reducido, y en particular la biblioteca pública van a ser nuestros objetos de conocimiento en esta conferencia, y creo yo también que como resonancia también en todo el Congreso. En ese sentido, entonces,
vayamos adelante. Y hagamos un preámbulo ya un poco más de orden filosófico. Este señor que hay aquí es Gerardo Montiel Clint, es uno de los fotógrafos más deslumbrantes que yo conozco en América Latina. Yo debo confesar mi gusto fuerte, muy fuerte por la fotografía como expresión estética, pero también como posibilidad de decir cosas y contarlas. Gerardo Montiel Clint trabaja en el ámbito de la fotocomposición. Tiene esta fotografía que pertenece a una serie que se llama Desierto. La obra de Montiel Clint hace parte de muchos museos en el mundo, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, en América Latina, en nuestra América. Y con esa fotografía de la serie Desierto, quiero decir que ahora más que nunca debemos saciarnos en la múltiple unidad de la vida y del mundo. Somos América Latina, somos Abya Yala, somos este terreno, somos este lugar, somos este recodo del mundo, lleno de vida, que dialoga con otros mundos, pero requiere recuperar su propio ser, comprenderlo, vivirlo, expandirlo junto con otros. Pero también necesitamos saciarnos en esa múltiple unidad del comprender y el hacer. Somos bibliotecarios todos, todos porque trabajamos en la biblioteca, con la biblioteca, en la biblioteca, desde la biblioteca, para la biblioteca. Somos bibliotecarios de corazón y de oficio y necesitamos resolver esa tensión que a veces nos desata montones de situaciones complejas entre el comprender y el hacer. ¿Qué lugar para el conocimiento? ¿Qué lugar para la práctica? ¿Cómo cada una de esas cosas se liga y al fin y al cabo es una misma? ¿Cómo debemos movernos en esa múltiple unidad del conservar y el transformar? ¿Cómo logramos proponerle a la biblioteca, con B mayúscula, y en particular a la biblioteca pública, una resolución en esa tensión básica de conservar y transformar? La biblioteca ha sido una institución injustamente vista solo como una institución conservadora, cuando la biblioteca es esencialmente también transformadora, pero lo es porque sabe conservar y conserva porque es capaz de entender que debe transformar. Son pues algunas de las cosas que íbamos a proponer en esta conferencia. Nuestro propósito, como ya Catalina, como ya el evento lo anunciaba, es poder proponer esta conferencia como punto de mira, digamos como balcón de observación del mundo bibliotecario, particularmente de la biblioteca pública, aportando desde una mirada de sur global a la articulación de temas, preguntas, problemas y propuestas de comprensión y acción respecto de la biblioteca. Y miren que la pongo con mayúscula, asumiéndola como tejido complejo de tramas y urdimbres de información, conocimiento, lenguaje y memoria, que son elementos que se van a estar trabajando en cada uno de los momentos de este congreso, que se extiende a través de todos estos días. Ese es el propósito. Espero cumplirlo, creo que lo podemos cumplir. Sin embargo, advierto que no es el esfuerzo único, no es esfuerzo único de esta conferencia cumplir ese objetivo, sino que también lo es de todo el Congreso. Y ahí es donde debemos disponer nuestras capacidades comprensivas, nuestras capacidades reflexivas, nuestras capacidades críticas y nuestra vocación de juntanza, de esfuerzos en este Congreso para proponer una bibliotecología nueva, una bibliotecología viva, un hacer bibliotecario, y combino las dos cosas. Combino el hacer de las bibliotecas con la posibilidad de campos reflexivos suficientemente abiertos, despabilados, atentos con la vida de la biblioteca en esta región del mundo y particularmente de Colombia. No podemos olvidar que este país ha hecho esfuerzos grandes, muy grandes, por desarrollar una red de bibliotecas públicas digna, decente, humana, viva, y que ahí hay enseñanzas y aprendizajes, retos y posibilidades, obstáculos y solturas. Esa es la vida misma de lo social y lo institucional. Y desde ahí le habla Colombia al mundo.
Esa es nuestra voz bibliotecaria. Todo esto, ese propósito, ese esfuerzo, nos exige la articulación de dos problemas de conocimiento y acción en mutua construcción. Es decir, que estos problemas que les voy a proponer, o estas otras esferas que les voy a proponer, están metidas en esa tensión constructiva entre conocimiento y acción que ya ahora mencionaba. Y pongo de fondo las terrazas incaicas, precolombinas, del altiplano peruano-boliviano, de sembradíos, de sabios sembradíos, para animar esta conversación, para con paciencia, con entrega, con disponibilidad, construir preguntas, construir respuestas, construir horizontes, construir salidas. Y esas dos perspectivas, esas dos cuestiones puestas en intersección, son dos cosas que convocan este Congreso, que están en la base de la construcción del Congreso: la perspectiva sur y los estudios bibliotecarios. Ambas son miradas alternativas del universo humano, social, de esta América nuestra, de esta Abya Yala. Estas dos esferas son nuestras, son propias, son hijas nuestras, son paridas en estas tierras. Y voy a tratar de sustentar la tesis de que la biblioteca en América Latina, en esta querida América nuestra, tiene una identidad propia, tiene un palpitar propio, tiene una historia propia, una voz propia, que no tiene por qué sentir vergüenza de mostrar, de exhibir, de compartir, de dialogar. Esta articulación, no me cabe ninguna duda, es un reto de saber y hacer. Lo reitero y lo reiteraré. Un reto de saber y hacer en el presente con conciencia histórica y voluntad. Con conciencia de las tareas que nos corresponde hoy, a quienes hoy tenemos a cargo las bibliotecas, a quienes hoy tenemos a cargo la tarea de ayudar a comprenderlas, de movilizar sus ideas, pero también de gestar sus espacios, de proponerles futuro. Necesitamos tener conciencia histórica del lugar que nos corresponde, del espacio de vida que el mundo nos ofrece para poder incidir en la idea y en la práctica de la biblioteca. En América Latina hay dos momentos de tensión respecto de lo bibliotecario: la constitución de espacios bibliotecarios como posibilidad. No sé cómo, tengo que salir, no sé qué pasó. Permítanme, entonces yo vuelvo y entro. Listo, no sé qué pasó, sinceramente no sé qué pasó con el asunto. Entonces vuelvo, ya nuestros participantes nos entenderán que así son las cosas. Así son las cosas cuando son del mundo. Ahora sí, estamos nuevamente. Entonces, desarrollar conciencia histórica y desplegar voluntad. Voluntad de comprender, voluntad de transformar. Entendiendo en todo esto, y de la voz de Boaventura de Sousa Santos, a alguien a quien con mucha frecuencia vamos a estar rememorando, trayendo su voz, trayendo sus comprensiones a este congreso y en particular a esta conferencia. Lo anterior nos exige entender el doble trabajo, entender que el doble trabajo sobre el presente, como un pasado incompleto y como un presente incumplido. Y la biblioteca, como proyecto social, como proyecto humano, comparte esas dos características en América Latina. Es un pasado incompleto, es un pasado que no terminó por construirse, pero también es un presente incumplido en términos de incompletudes, en términos de insuficiencias todavía vivas.
ese presente como pasado incompleto y como presente incumplido, según Boaventura Santos, se orienta a ampliar el horizonte de posibilidades y alternativas de futuro, porque pensamos que ahí es donde están los bloqueos fundamentales. Y aquí debo ser incisivo, hay que prestarle atención a nuestros bloqueos para construir la idea y la práctica de la biblioteca en plenitud, o en plenitudes, o en camino de plenitudes. Son bloqueos de la mente, la imaginación, la creatividad de la gente. Pero no podemos ampliar el horizonte de posibilidades sin ampliar también el horizonte de inteligibilidades. A fin de ampliar el horizonte de posibilidades, dice Santos, a fin de ampliar el horizonte de posibilidades, tenemos que comprender más y mejor. Repito eso, tenemos que comprender más y mejor. De esta manera, habrá una simetría entre el horizonte de posibilidades y el horizonte de inteligibilidades. Es decir, en el horizonte de lo que podemos hacer, de lo que se nos abre como posibilidad y potencialidad, y el horizonte de cómo comprendemos el mundo y cómo estamos comprendiendo lo que hacemos. Pero, ¿cómo se desarrolla y amplía este horizonte de inteligibilidades? La respuesta, según Santos, la respuesta es la siguiente, a través de dos procedimientos que son la ecología de los saberes y la traducción intercultural. Y a eso me voy a referir un poco más adelante y voy a ir abundando sobre eso para poderlo tener. Pero en principio podríamos aludir a la ecología de los saberes como la necesidad de ampliar el presente, como una necesidad fuerte de ampliar el presente, como la necesidad de dar cabida a lo que está, en lo que se desprecia, en aquello marginado, en aquello desacreditado, en aquello que se silencia. Es decir, la ecología de saberes es un llamado a la crítica de lo que llama Boaventura de Sousa Santos el monocultivo de saberes, de prácticas dominantes. Y la traducción intercultural está refiriéndose más a la necesidad de encoger el futuro. Es decir, salirnos de la idea de que en el futuro todo lo podremos porque nos lo prometen. No a una exaltación, digamos, desmedida, una exaltación inconsciente, sin conciencia histórica del futuro, sino a la perspectiva de búsqueda de alternativas. Es un poco a lo que nos estamos aquí aludiendo cuando hablamos de cuáles son los enfoques que queremos proponer a la mirada sobre las bibliotecas. De tal manera, veamos un poco más en detalle pues, el marco comprensivo para poder comprender la biblioteca, para poderla abordar como objeto de conocimiento y como objeto de práctica social. Empecemos por eso de perspectiva sur, que me parece fundamental dejarlo instalado con una mínima suficiencia para todo el Congreso. ¿A qué aludimos a perspectiva sur? Yo diría que perspectiva sur es una idea compleja que alude a muchas cosas, pero en síntesis, haciendo una muy apretada síntesis de ella y corriendo riesgos también de pronto de reducirla, pero espero que no, la perspectiva sur alude a ideas y acciones múltiples de carácter crítico, dirigidas a la comprensión y proposición de alternativas otras, de alternativas distintas a las que se nos ha planteado para poder ser, para poder reconocernos y poder tener proyecto en el mundo. Es decir, ideas y acciones reivindicativas y emancipadoras, que se preguntan por la posibilidad de plenitud humana, por la posibilidad de libertad, por la posibilidad de humanización. En este sentido, la perspectiva sur pone en cuestión los órdenes de conocimiento social y político que se originan y reproducen en visiones eurocéntricas, occidentalistas y globocéntricas, y en ellas hay diferencias, ¿cierto? En cada una de esas cosas hay diferencias. Lo eurocéntrico, las miradas propias de las culturas del centro de Europa que instalan una forma de ser mundo. Lo occidentalista, lo que quiere desde esa mirada proyectarse al mundo y volverlo uno.
lo globocéntrico, aquella mirada que propone que ya todo está resuelto y que somos uno en lo común, pero lo común es lo del otro, lo de ellos, no lo de nosotros. Entonces, la perspectiva sur, repito, pone en cuestión los órdenes de conocimiento social y político que se originan y se reproducen en visiones eurocéntricas, occidentalistas y globocéntricas que han agenciado y establecido relatos y prácticas de dominación como el colonialismo, la dependencia, el subdesarrollo, terminando por configurar un sistema mundo, como lo dice Wallenstein, un sistema mundo injusto, depredador de la naturaleza y deshumanizante. Ustedes ven pues que la perspectiva sur es una perspectiva con un carácter crítico evidente, completamente evidente, reivindicativo, afirmativo de los lugares de esos otros que hemos sido tantos en el mundo, que supuestamente debemos tener el mundo ya resuelto porque otros no lo han resuelto, y que nuestra voz vale simplemente para impostar, remedar o hacer mímesis de la voz de otros. Esa perspectiva sur, lo dice Boaventura de Sousa Santos, no solamente está aquí en el sur geográfico, en el sur territorial de este planeta, sino también está en el norte, con los desvalidos, con los desplazados, con los marginados, con los inmigrantes que llegan a una sociedad que los instrumentaliza. Y ahí preguntas por lo que ha sido la presencia de otras mentalidades y otras formas de ver este mundo, determinándonos las maneras de ver el colonialismo, tanto material como cognitivo, la perspectiva de la dependencia, la perspectiva del subdesarrollo, etc. Esa perspectiva sur puede verse, como lo propone esta diapositiva, vibrando, constituyéndose y expresándose en nuestra región en diferentes esfuerzos y momentos. Esto no es de ahora, esto lleva décadas construyéndose y a mi juicio tiene profundas raíces y conexiones con hechos, con iniciativas sociales, políticas, culturales, pedagógicas que han vivido en América Latina, como la educación popular, con Freire y sus discípulos en muchos lugares de América Latina, incluso en Norteamérica, con las propuestas de sistematización de experiencias que provienen principalmente de las iniciativas de educación popular, con su propuesta de entender que el conocimiento es un hecho vivo que se construye en medio de la práctica y que la sistematización es uno de los grandes aportes de esta América al mundo. Pero también tiene que ver con las filosofías de la teología de la liberación, de la mano de personajes rebeldes ciertamente, como Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, Miguel de Escoto, que hacen una opción por el débil, hacen una opción por el oprimido, hacen una opción de lucha contra la injusticia. Pero también tiene que ver con la teoría de la dependencia, un movimiento sociológico y económico que arranca tratando de explicar cómo América Latina está condenada por la vía de, si se le mira simplemente en perspectiva de dependencia, está condenada a ser siempre lo mismo. Y ahí vamos a encontrar sociólogos, economistas tan importantes como Enzo Faleto en Chile, o Teotino dos Santos en Brasil, o Censo Furtado en Brasil. Pero también tiene que ver con la investigación-acción participativa, como producto de estas tierras. Me dirán ustedes, quien conocen de eso, pues y Kurt Lewin en 1944 ya no había propuesto esa idea de investigación-acción. Sí, pero fue una persona como Orlando Falsborda y todos quienes trabajaron con ello y que siguen adelante todavía con el instituto. Fue el que permitió el florecimiento de una perspectiva distinta de investigar y conocer, de producir conocimiento y transformar, que es la investigación-acción participativa. Pero también tiene que ver con los estudios culturales, este enfoque de perspectiva sur, tiene que ver con los estudios culturales, que si bien no necesariamente nacen en esta América, sino van a tener representantes fundamentales
en su desarrollo como posibilidad comprensiva del orden y su mundo, del orden y los equilibrios de poder en ese orden, de la cultura y el poder, que va a ser el interés central de los estudios culturales, con una persona, por ejemplo, como Stuart Hall, un jamaiquino, luego radicado pues en Inglaterra durante la mitad de su vida, o también con lo que se ha llamado estudios de coloniales y poscoloniales. Es decir, en esta perspectiva sur están todas estas remembranzas, estas resonancias, estas raíces, estos espolones entrando a constituir ese océano de posibilidades comprensivas sur. Esos estudios postcoloniales, pues vamos a encontrar una larga lista de personas, de grupos, de comunidades trabajando alrededor de ello. Al profesor Aníbal Quijano, peruano, a la profesora Catherine Walsh, trabajando desde Ecuador, a Edgardo Lender, trabajando desde Venezuela, a Frantz Fanon, un personaje nacido en Martinica y luego pues radicado en la esfera de la cultura francófona, y todo el dominio de las epistemologías del sur, en las que descuella ciertamente la voz de Boaventura de Sousa Santos, pero no únicamente él, sino también la perspectiva de epistemologías críticas que propone Hugo Semmelmann, el chileno, o Gustavo Esteva, de la Universidad de la Tierra en Puebla, o incluso un mexicano de origen alemán, Rodolfo Esteban Hagen, que también se propone miradas sobre el orden social y económico en América Latina. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que hablar de perspectiva sur no significa hablar de una novedad en el sentido estricto del tiempo, sino que significa reconocer que en América Latina, que en esta América nuestra, que en esta Via Yala, han sucedido muchas cosas que dan pie a esa mirada sur. Todos los movimientos de madre tierra, los movimientos indigenistas, los movimientos de reivindicación y de liberación de la tierra. Es decir, todo eso hace parte de esa perspectiva sur. ¿Y qué critica esa perspectiva? ¿Qué critica? Obvio, ya lo habíamos dicho, las ideas de desarrollo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que las ideas de desarrollo entran a criticarse en ese orden de mundo? Y ciertamente debemos decir, digamos, con Sachs y con Esteva, dos de quienes trabajan en esas miradas postcoloniales, que ciertamente para América Latina, a partir de esa declaración del año de 1949 del presidente Truman, que dice que Estados Unidos se debe comprometer con el desarrollo de América Latina, de lo que luego sería mirado por otros presidentes como el patio trasero de Estados Unidos, ya quedamos ciertamente matriculados como subdesarrollados. Y el subdesarrollo, como lo dice Esteva, el subdesarrollo se volvió una amenaza cumplida para este país, entendiendo el subdesarrollo como si el subdesarrollo fuera el espejo invertido de la realidad de otros, como si nosotros fuéramos el espejo, el detrás del espejo de los otros, según Esteva. La idea de desarrollo se vuelve un emblema de hegemonía, de dominación ciertamente, de control, y de la mano del imperialismo, la incapacidad de ver al otro como sujeto de sí, como la posibilidad, como con la posibilidad de ser en lo que puede y quiere ser, sino que se le tiene que poner una tutoría de la mano del colonialismo. Pero esta perspectiva sur también critica esas ideas contemporáneas del informacionalismo. Hacernos creer que la idea de sociedad de la información, esa contextura abstracta, fantasmal, que se nos está vendiendo ya prácticamente hace 2 décadas, va a resolver el problema de las inequidades, de las injusticias en esta América nuestra. También critica, por lo tanto, el silenciamiento, la exclusión, la marginación, la subordinación noceológica, es decir, la subordinación cognitiva de posibilidad de conocer, cultural, educativa, informacional y económica, agenciados por los estudios blancos. Esa idea de los estudios blancos es una idea potente, desarrollada en antropologías alternativas, sobre todo en Asia y en África, que dice, y en el Medio Oriente, que dice que esencialmente los dueños del conocimiento que se capitaliza
que se vuelve mercancía, que termina por controlar el mundo, los dueños de ese conocimiento son los países cuya cultura es una cultura blanca, una cultura centroeuropea, de occidente extendido. Y ahí hay que mirar con cuidado eso. ¿Qué hace esa perspectiva sur? Hace dos cosas, esencialmente, pues hace muchas otras cosas, pero yo quiero sintetizarlas acá. Hace reclamo de la necesidad de nuevos procesos de producción, valoración, organización, uso y apropiación de conocimientos válidos, científicos y no científicos. Y hace también reivindicación de formas otras de organización de la experiencia vital, diferentes a las propias del individualismo que la modernidad eurocéntrica globalizante quiso instaurar. Y todas estas cosas, todo esto que hemos dicho acá, tiene que ver directamente con la biblioteca. Y lo dicen implícito y lo dicen explícito, porque la biblioteca es un organismo social, por lo tanto también impactado por este tipo de cuestiones u ordenaciones de mundo que critica la perspectiva sur. La biblioteca, no me cabe duda, ha sido un agente normalmente instrumentalizado a esas pretensiones del mantenimiento de un mundo único, de un sistema mundo injusto, de un sistema mundo que solamente se puede concebir bajo una perspectiva o plantilla, que es la perspectiva plantilla propia de la cultura blanca centroeuropea. Eso es un poco lo que hay ahí. Por lo tanto, la biblioteca no podría en este continente moverse hacia otros lugares, buscar otras salidas y otros compromisos. La idea de perspectiva sur tiene categorías muy fuertes, tiene nichos de interrogación, nichos de conocimiento muy fuertes, como es la pregunta por la posibilidad contrahegemónica, como es la posibilidad de la lucha descolonial, que es simbólica ante todo, que es la posibilidad de ir más allá de las perspectivas de desarrollo, es decir, la búsqueda de las perspectivas de postdesarrollo, buscar la perspectiva de acciones afirmativas para ser lo que somos y podemos ser, es decir, vernos como sur global, extendido, que sale de esta América Latina y se hace hermano con aquellos otros en otras regiones del mundo que viven también estas dificultades. La biblioteca pues vive aquí, vive en esta América nuestra, vive aquí, en estas realidades, en estas contradicciones, en estas afugias que le plantea un mundo establecido de la manera como la perspectiva sur critica. Y los estudios bibliotecarios, que era con lo que se intersectaba mi figura. Esos estudios bibliotecarios, y aquí hago un descansito para tomar agüita. Esos estudios bibliotecarios, debo decir, los imagino como en la misma línea, en la misma perspectiva de rebeldía, en la misma necesidad de resolución de cosas no resueltas y de apertura de nuevos horizontes que tuvieron en su momento, por ejemplo, los estudios culturales o los estudios de género o más contemporánea incluso los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, un ámbito de esfuerzo multidisciplinar con foco interdisciplinar. Problemas que a todos nos interesan, con esfuerzo de muchos para tratar de entender. Es decir, que los estudios bibliotecarios los estoy aludiendo como el esfuerzo por estudiar las relaciones existentes y posibles entre las ideas y las prácticas bibliotecarias con la vida de las personas, los grupos, las comunidades y las sociedades. En específico, creo yo que los estudios bibliotecarios abordan los procesos de atribución de sentido y proyecto social y estatal a la biblioteca. Y aquí me detengo un momento. En específico, este campo de estudios bibliotecarios
aborda los procesos de atribución de sentido, qué es, para qué es, y proyecto social, cómo, cuándo, dónde, y proyecto social estatal a la biblioteca y a las prácticas culturales, educativas, políticas y económicas que se desarrollan en ella, con ella, desde ella, por ella, para ella e incluso contra ella, porque también este campo de estudios debe entender cuáles son las pretensiones que ciertas fuerzas sociales tienen respecto de la biblioteca y su disolución como posibilidad para las comunidades. Y aquí voy a ser absolutamente claro. Y esas pretensiones ni siquiera pueden ser conscientes en el sentido de lo específico, pero sí son generales respecto de la pretensión de disolver estrategias de reivindicación y de adquisición y uso de derechos para las comunidades y las sociedades. Me refiero específicamente a voces que he escuchado en los últimos días de personas muy prestantes del ámbito social y económico del país, pronunciándose contra el sistema del bienestar de las cajas de compensación familiar en Colombia, Al pronunciarse contra el sistema de compensación familiar, las bibliotecas de cajas de compensación que tanto y tanto y tanto le han aportado al desarrollo de las bibliotecas en este país, serían uno de los primeros objetos o una de las primeras iniciativas y servicios que caerían rendidas. Esas voces dicen que es necesario acabar con el sistema de compensación familiar para poder inyectar ese dinero directamente al mundo económico, cuestión que a mí me parece un argumento completamente deleznable, sino infame, porque desconoce completamente el esfuerzo de una sociedad por tratar de proponerse salidas en educación, en recreación, en cultura y en bibliotecas, sino en salud también. Y a nosotros nos duele ese sector. Cierro el paréntesis de queja. Entonces, no solamente es para apoyar la idea linda de la biblioteca, sino para entender también a aquellos que premeditadamente o de manera inconsciente van contra la idea de la biblioteca como posibilidad humana. Por lo tanto, el objetivo de este campo de conocimiento es reivindicar el carácter de la biblioteca como organismo social, proponiéndose desbordar los límites específicos de la biblioteconomía. Es decir, y a eso ahora lo voy a explicar un poco más. Desbordar los límites específicos de la biblioteconomía restringida únicamente a la administración de la biblioteca, así como de los márgenes informacionales de la bibliotecología y la ciencia de la información, para vincularla con los estudios sobre el conocimiento, el lenguaje y la memoria colectiva. Eso es el objeto. En los estudios bibliotecarios despliegan estrategias pues para poderse concretar. Por ejemplo, la primera, incluir la biblioteca en un panorama mucho más amplio de posibilidades epistemológicas y políticas. Es lo que llama Semmelman lo por construir. Poner en sospecha las verdades fundamentales que subyacen a la idea de biblioteca, según las mentalidades eurocéntricas globalizantes. La biblioteca es para estudiar, la biblioteca representa memoria consolidada, la biblioteca es un templo del saber, la biblioteca, todas esas ideas que nosotros hemos escuchado, ponerlas en cuestión, prestar atención estratégica a las tradiciones pequeñas, como lo dice de Sousa Santos, prestar atención estratégica a las tradiciones pequeñas, tradiciones bibliotecarias pequeñas, que son desconocidas, negadas, silenciadas, suprimidas o marginadas dentro de la gran tradición bibliotecaria blanca. Y eso es la gran tarea que tiene este país. Y siento que lo está haciendo, y lo está haciendo con valentía y atrevimiento. Me parece que un proyecto como el de bibliotecas rurales itinerantes es un paso adelante con eso, pero también la mirada sobre lo que son las bibliotecas comunitarias y populares en los ámbitos urbanos, como es la presencia de bibliotecas familiares abiertas a las comunidades, que es un híbrido muy curioso que he visto en algunas ciudades, que no son bibliotecas propiamente públicas, pero que son bibliotecas familiares que se abren a las comunidades
y lo he visto en todos los estratos, aquí en Medellín, por ejemplo, en el sector, en los sectores de la comuna nororiental, madres abriendo sus casas para prestar libros a otros niños, las salas, como también una institución cultural de gran caché, como diríamos en Colombia, en el sector de clases de estrato 6, 7, 8, de acá de Medellín, abriendo sus colecciones de arte, de arquitectura, de filosofía a las comunidades. Está ahí, abierta. Es decir, ¿cuáles son esas otras posibilidades de lo bibliotecario público? Alrededor de los estudios bibliotecarios también vibran categorías, así como lo hacen alrededor de la perspectiva sur. La idea de biografía bibliotecaria, la idea de biblioteca viva, la idea de biblioteca humana, la idea de biblioteca postdocumental, una idea muy potente que se las escuché a mis queridos jóvenes bibliotecarios de Lubal y Huitaca, de las bibliotecas agroecológicas en Bogotá, la idea de comunidad bibliotecaria, y que aquí en este congreso se va a rebosar un poco, se va a volver sobre ella. Es decir, la necesidad de tener estudios bibliotecarios que convoquen la mirada de muchos y desde muchas perspectivas, desde los saberes científicos, pero también desde los saberes populares, desde las filosofías, pero también desde las prácticas, desde los haceres, pero también desde los decires, desde las particularidades, pero también desde las colectividades. Eso es un campo que este país puede ofrecerle al mundo y decirle, nuestra experiencia bibliotecaria nos ha permitido y nos autoriza a desarrollar un campo de saber social, no únicamente científico, un campo de saber social sobre la biblioteca, que le diga a la biblioteca que sí la necesitamos y que es nuestra y que es una posibilidad y que es diversa y que es múltiple y que todos estamos por construirla, porque todos podemos ser comunidades bibliotecarias en ese sentido, como lo voy a exponer enseguida. Vuelvo a mis notas, para no perderme. Para enfrentar este proyecto, pues no nos cabe dudas que requerimos, tomando la voz de Hugo Semmelmann, este es otro enorme latinoamericano, chileno, radicado en México, muy buena parte de su vida huyendo de las dictaduras de su país, de la dictadura de su país. Requerimos, como nos lo propone Hugo Semmelmann, que nuestra voluntad de conocer, comillas, se mueva en toda la escala en que lo real se muestra. No únicamente un pedacito de esa realidad. Por ejemplo, no solamente lo institucional. Por ejemplo, no solamente lo estatal. Por ejemplo, no solamente lo comunitario. Por ejemplo, no solamente lo personal, sino lo grupal. Requerimos que nuestra voluntad de conocer se mueva en toda la escala en que lo real se muestra. Lo inmediato y lo mediato, lo dado y lo no dado, lo determinado y lo indeterminado, lo producido y lo que es potencialidad de emergencia, es decir, de novedad, de darse la realidad como inédita. Constituyen vastas dimensiones de la realidad que se articulan en cualquier esfuerzo por aprenderla, por asirla. Esto, dice Semmelmann, asume su pleno sentido cuando el esfuerzo de aprehensión, de tomar, de ganar, de adherir, hacer así, hacer para sí, esto asume su pleno sentido, repito, cuando el esfuerzo de aprehensión no se restringe exclusivamente a transformar la realidad en objeto de explicación, que esencialmente diría yo es mi tarea como académico, sino que se busque además convertirla en contenido de experiencia, es decir, poniéndonos un poco en esa relación dialógica, la de ustedes los bibliotecarios, llevar la realidad no en términos únicamente de explicación, sino ante todo como contenido de la experiencia, de lo que vivo, de lo que puedo hacer con otros en el mundo y de lo que puedo hacer conmigo mismo en el mundo, lo cual, dice Hugo Semmelmann,
significa incorporar en la problemática del conocimiento la dimensión de la conciencia, en particular de la conciencia histórica. Y volvemos a ella. Significa incorporar en la problemática del conocimiento la dimensión de la conciencia, en particular de la conciencia histórica. ¿Qué momento nos corresponde vivir? ¿Cuál es nuestra responsabilidad transformativa del mundo, comprensiva del mundo? ¿Qué nos corresponde frente a un proyecto de vida buena, que no solamente nos pertenece a nosotros, sino que les perteneció a los de atrás y a los que vienen después de nosotros? Lo bibliotecario recoge todo eso como proyecto social. Advertidos, pues, de ello, preguntémonos con Edgardo Lander. Edgardo Lander es venezolano, digamos, una voz muy bella de los estudios poscoloniales, coloniales en América Latina, con una pregunta esencial como la que hace Lander: ¿para qué? O como unas preguntas esenciales: ¿para qué y para quién es el conocimiento que creamos y reproducimos? ¿Para qué y para quiénes es el conocimiento que se produce en este Congreso? ¿Qué valores y qué posibilidades de futuro son alimentados con ese conocimiento? ¿Qué valores y posibilidades de futuro son socavados incluso con esos conocimientos? Es más, ¿cuáles son los contradiscursos que vienen a nuestra voz? ¿Quién nos está diciendo desde otra perspectiva cosas distintas a las que nosotros creemos debe vivir la biblioteca? ¿Cómo somos capaces, en esa perspectiva de ecología de saberes que propone de Sousa Santos, la posibilidad de oír al otro? ¿Cuál es esa posibilidad? Y este horizonte doble, ¿cierto? Este horizonte doble que he propuesto, es decir, de perspectiva sur y de estudios bibliotecarios para entender en general la biblioteca y en particular la biblioteca pública, actualiza las preguntas por el sentido de la biblioteca como proyecto también nuestro, esencialmente nuestro. Es decir, es que lo que nos estamos preguntando no es por la biblioteca de los europeos, no es por la biblioteca de los soviéticos, no es la biblioteca de los estadounidenses, es la biblioteca nuestra, de estos que habitamos la Avia Yala, que habitamos esta América grande y nuestra. Y esa perspectiva doble, de doble horizonte, de perspectiva sur y de estudios bibliotecarios, cuando miramos la biblioteca, nos exige pensar la biblioteca en movimiento, lo que ahora proponía, lo que es la biblioteca y lo que no es, pero también lo que puede ser, y aún ser lo que no pueda ser, para decirlo en términos de Hugo Semmelmann. Es decir, cómo somos capaces de pensar la biblioteca más allá de lo que se nos dice que no puede ser, pero también de lo que no es en principio de nuestra comprensión. Por lo tanto, también enunciarla desde la potenciación y no de la determinación. Hay dos formas de ver, en la perspectiva de la epistemología crítica que propone Hugo Semmelmann, y en general yo veo en las epistemologías del sur, se complementa muy bien eso, hay dos formas de ver nuestra posición en el mundo. O nos vemos desde la determinación, lo que hemos sido y es irremediable y no puede cambiarse, y que ya tiene límites y esos linderos nos dan la sensación de seguridad. O nos vemos desde la potenciación, de lo que puede ser, de lo que quizás pueda ser, de lo que en potencia se nos abre como inédito, nuevo. Es decir, desde este horizonte doble de perspectiva sur y estudios bibliotecarios, necesitamos ver la biblioteca, o proponerla, perdón, como estrategia de respuesta a la necesidad de realidad, a lo que llama Semmelmann la necesidad de presente, lo más allá de lo dado, poner la biblioteca más allá de lo que esencialmente fue dado para que fuera. Y eso es una cosa muy linda que yo he venido descubriendo. Nuestra institucionalidad se esfuerza por apoyar los proyectos bibliotecarios, incluso instalarlos, pero resulta que las comunidades van más allá, suelen ir más allá, están más allá de lo que se les dice es esa biblioteca, y la plantean en su necesidad de realidad. Esa biblioteca se instala poco a poco cuando las comunidades se abren
cuando las comunidades se vuelven comunidades bibliotecarias, es decir, que valoran el espíritu de la biblioteca como potencialidad de vida buena, de transformación positiva de sus vidas, de humanización, como se quiera llamar, cuando las comunidades ven ese potencial de la biblioteca, necesariamente ponen la biblioteca como hecho, como idea, como construcción, en la perspectiva de la necesidad de realidad, de su realidad, y van más allá de lo dado, de la idea que se les plantea que es una biblioteca. Y eso lo veo muy vivo en las bibliotecas comunitarias, en las bibliotecas populares, en las bibliotecas agroecológicas, por ejemplo, la veo muy viva. La veo empezando a vivir fuerte en el proyecto de bibliotecas rurales itinerantes, porque yo siento que nuestros compañeros que dan la cara y ponen su corazón, llegando allá, en diálogo con las comunidades, están descubriendo eso. Yo lo presiento por algunas conversaciones que he tenido. Desde esa perspectiva, entonces, es una biblioteca que sea capaz de hacer un rebasamiento de los límites de la racionalidad existente sobre ella. Es decir, una biblioteca que sea capaz de entenderse más allá de la ortodoxia de lo bibliotecario, para volverse un proyecto social cultural amplio. Esa tarea es posible, a mi juicio, desde asumiendo, ya lo pongo más en términos de el campo reflexivo, de lo que somos nosotros, un poco los que estudiamos de manera sistemática lo bibliotecario y las bibliotecas en general. Es como lo que llama Boaventura de Sousa Santos una teoría de retaguardia. Es decir, algo que no llegue a imponer la voz en las comunidades bibliotecarias sobre lo que es la biblioteca, sino que de alguna manera pueda entrar en diálogo no parasitario, como lo llama él, no parasitario, con esa vivencia de las bibliotecas, sino en un diálogo crítico con ellas. No para narrar lo ya hecho, no para describir lo que ya se hizo, no para explicar lo ya explicado, sino poner en tensión eso con otras realidades, con otras posibilidades, en lo que de Sousa Santos llama, como ya lo había mencionado, esa doble hélice de ecología de saberes y traducción intercultural. Ahí se necesita un reflexionar de la biblioteca, un reflexionar de lo bibliotecario, un hacer de los estudios bibliotecarios como artesanía en lugar de arquitectura, tomando la voz de Boaventura Santos, como artesanía en lugar de arquitectura, como testimonio comprometido en lugar de liderazgo clarividente, como aproximación intercultural a lo que es nuevo para unos y muy antiguo para otros. Y ahí vuelvo al principio y al sentido del título de esta conferencia. La biblioteca es una vieja idea que en América Latina se renueva. La biblioteca es una vieja práctica mundial que en América Latina se localiza, encuentra un espacio concreto en un territorio y en sociedades concretas, en sociedades que anhelan y que son y que anhelan ser lo que quieren ser. Entonces, en ese sentido, miren cómo ponemos en confluencia estas dos perspectivas para proponerle a este evento una plataforma comprensiva profunda y de alguna manera, de forma amorosa, exigirle al hacer bibliotecario en Colombia que ordene su voz, que revise su voz, que proponga su voz, que proyecte su voz a otros lugares del mundo con pleno derecho y con la certeza de que su experiencia bibliotecaria es valiosa como diálogo intercultural, como traducción intercultural para otros. Se nos mira mucho la experiencia bibliotecaria de Colombia en el ámbito de lo público. ¿Cómo la estamos dialogando? ¿Con qué tipo de claridades? ¿Será que estamos más bien parados en una perspectiva de teoría de vanguardia? Y lo que estamos es proponiéndole a otros que hagan lo que nosotros creemos que deben hacer. ¿O cuál es la perspectiva de diálogo de nuestra experiencia colombiana en biblioteca pública con otros espacios y lugares, con otras experiencias y necesidades? Así pues, es claro que la biblioteca es hoy, en nuestra región, una idea y una práctica en franco movimiento, merced a la presencia de, entre otros,
vectores sociales en tensión. Hay muchos vectores sociales que en América Latina tensionan el ser, el estar, el hacer de la biblioteca en general y en particular de la biblioteca pública. Pero de todos ellos yo recojo 4. El primero, el vector de la información, con las conformaciones, discúlpenme la palabra, societales, porque voy a aludir a las conformaciones de sociedad, a las conformaciones societales, que esa idea de información explicada, utilizada, abusada, como ha sido en las últimas décadas, trajo con la idea del informacionalismo. Entonces, la información retorna a la biblioteca, pero retorna por la vía de ser una cuestión profundamente socializada y politizada. Ya no es el problema de la información como la materia del hacer de la biblioteca, sino el objeto de conformación de nuevas sociedades, como es la sociedad de la información, que es bastante cacareada y que yo no me la creo. Me parece, como lo dice Tony Puig, es un eslogan afortunado que nace en Europa y llega a otros lugares del mundo como una promesa. Es decir, esto es nuevamente una tentativa de la sociedad blanca por normalizar, por disciplinar el mundo alrededor de conformaciones sociales. Entonces, a nuestra biblioteca llega la idea de la información, por otra vía, vuelve, retorna. La otra es el lenguaje, con todo lo que son las prácticas PAM, promoción, animación y mediación, leo. Eso llega a la biblioteca también y llega ya prácticamente hace 30 años, que llega a la biblioteca y la impacta profundamente, haciendo que retorne el lector a la biblioteca. Porque el informacionalismo que empezó a instaurarse lo puso como usuario. Entonces, la pregunta por el lenguaje, ese vector social del lenguaje llega a la biblioteca como una pregunta. Y llega la pregunta es por la condición del otro como hacedor y usuario del lenguaje. ¿Y qué pasa en él cuando la biblioteca se encuentra con él? El otro vector en tensión es el conocimiento, que vuelve a la biblioteca a través de la pregunta por la gestión del conocimiento. ¿Qué debía hacer la biblioteca para apoyar procesos de gestionamiento del conocimiento en las comunidades de uso a las cuales sirve? Si ven cómo hay unida la sociedad de ideas viejas en la biblioteca, porque la biblioteca es una idea, la información en la biblioteca es una idea vieja, no concretada como tal en el sentido discursivo, sino como hasta mediados del siglo XX, pero estuvo siempre desde su inicio. La idea del lenguaje, que siempre estuvo ahí, con las mediaciones de escritura, con las mediaciones de lectura, con las mediaciones de escucha, de habla. Y el último vector que llega, o más bien vuelve a la biblioteca, es la memoria, a través de esa pregunta por cómo la biblioteca se suma a los estudios de la memoria y las culturas del recuerdo. Y cómo hoy se afirma, y una de las conferencias del Congreso va a estar dirigida a ello, a la pregunta de la biblioteca como institución de la memoria. Entonces, al menos estos 4 vectores, yo los tomo de un conjunto, yo diría, bastante amplio, de situaciones sociales que impactan la biblioteca y la transforman como idea y como práctica. Tomo esos 4. Todos estos vectores demandan formas plurales de conocimiento y de organización de la experiencia personal y colectiva que permite la biblioteca. La biblioteca es un espacio en el que se conforman prácticas de conocimiento y organización de la experiencia personal y colectiva. Y la pregunta es, ¿cómo las bibliotecas desde esta América en mirada sur, en mirada de sur global, se preguntan también por las posibilidades de descolonización y por la potenciación del hacer de la biblioteca? Es decir, de futuros de posibilidad, como lo llaman de Sousa, Santos y Semmelman, de futuros de posibilidad para la misma biblioteca y para sus comunidades. Y esta es la base
de la idea que propone la conferencia. Miren todo lo que me demoré para llegar a esta idea, pero necesitaba revestirla de un principio de orden, un principio de integración, un principio de complejización de una idea como esta. Y eso genera desafíos y posibilidades, coyunturas y junturas, que yo rápidamente quiero proponer como esto, como desafíos y como obstáculos. Como desafíos y como obstáculos que deben reflexionarse en perspectiva integradora sur y de estudios bibliotecarios, que es el enfoque que quiero darle. Yo veo en los desafíos esencialmente dos, de muchos: el vértigo tecnológico y el vértigo de sentido, al que se enfrenta la biblioteca, y los dos están conectados. El vértigo tecnológico, preguntándonos por lo que es la biblioteca frente a la digitalidad, frente a la virtualidad, frente a la conectividad, frente a la transmedialidad. ¿Qué hace la biblioteca cuando los medios sobre los cuales soportaba sus contenidos informacionales como ofertas de conocimiento o como ofertas para el apoyo de conocimiento en las comunidades se le mueve de lo impreso y va de lo impreso a lo visual, a lo audiovisual, a lo virtual, a lo presencial? ¿Qué hace la biblioteca cuando no todos están suficientemente conectados, justamente conectados, con acceso, con justicia social a la conectividad? ¿Si es posible una biblioteca virtual o eso solamente es un sueño? ¿Se habla de biblioteca virtual o de biblioteca electrónica? ¿Se habla de colecciones electrónicas o de bibliotecas o de colecciones virtuales? ¿Si es posible una biblioteca virtual hoy cuando lo virtual exige un horizonte de completud tal que los aditamentos tecnológicos permitan que usted se meta en un ambiente virtual con máscaras, con cascos y habite esa biblioteca? Y el vértigo de sentido. ¿Cuál es el valor y cuál es la función social que se le otorga a la biblioteca en nuestros lugares, en nuestros países, en nuestras comunidades? ¿Y cuál es la función estatal que igualmente se le establece? Entonces, hay un vértigo de sentido que están atravesados por el sentido que las personas le dan a las bibliotecas para construir su presencia en el mundo. Y por el otro lado, encuentro obstáculos que ya he venido proponiendo en otros lugares, pero que vale la pena que volvamos sobre ellos. La necesidad de superar esas representaciones precarias de la biblioteca como máquina, que simplemente por los artilugios a veces deslumbrantes de las tecnologías y de otro lado por el hacer meramente biblioteconómico, la ve como una máquina que funciona igual en todas partes, como si uno pusiera un motor fuera de borda y se lo pudiera poner a cualquier lancha o a cualquier barco. El neutralismo de la biblioteca frente a los hechos. La biblioteca no puede ni es de hecho neutral con las situaciones de injusticia cognitiva, de acceso a oportunidades que viven sus comunidades. Por lo tanto, también la biblioteca no puede ser vista como un objeto universal. Nosotros no podemos copiar la biblioteca europea, porque es que la biblioteca europea es de los europeos. Ni podemos copiar la biblioteca norteamericana, porque es de ellos. Ni podemos copiar la biblioteca de Medellín, ni la de Cali, ni la de Barranquilla, porque las bibliotecas viven como las maticas, como las planticas. Viven del ambiente donde están y crecen y florecen según el clima. Por lo tanto, no son monumentos lo que necesitamos nosotros en América Latina. No necesitamos bibliotecas monumentales, necesitamos bibliotecas plenamente funcionales a las necesidades y posibilidades y potencialidades de las comunidades. Por lo tanto, hay que poner en cuestión el biblioteconomismo de las bibliotecas. El problema de las bibliotecas no es únicamente su administración. El problema de las bibliotecas es la comprensión de lo que son, el horizonte de sentido y acción que se les propone para poder desplegar una administración adecuada de ellas en perspectiva de gerencia viva. Por lo tanto, necesitamos también superar esos obstáculos de vivencias precarias, la sacralización de la biblioteca como objeto sagrado, como objeto distante, diferenciador, incluso humillante para aquellos que no saben leer o para aquellos que no tienen la posibilidad de las mediaciones suficientes para acceder a los recursos de conocimiento que les ofrecen, ni su simplificación a cualquier cosa. Es que una biblioteca, y lo hemos dicho hace mucho tiempo, una biblioteca no es cualquier cosa. Una biblioteca es algo que enseguida vamos a intentar develar, no porque yo tenga la verdad, sino porque quiero poner en cuestión eso.
por lo tanto tampoco invisibilizarlas, como lo hacen, por ejemplo, las personas que en su desconocimiento dicen que hay que arrasar con todo el sistema de compensación familiar, desconociendo los logros de esas bibliotecas de cajas de compensación vivas y activas en sus comunidades. Ante este panorama, entonces es oportuna una propuesta crítica comprensiva, una afirmación de la biblioteca como potenciación, no como determinación, no como lo que sabemos que es, sino como lo que debemos saber que puede ser, o como aquello que la moviliza a ser más de lo que es. Y en esa perspectiva, y en esa exigencia de conocimiento, y en esa exigencia de vida social, y en esa exigencia de estudios bibliotecarios suficientemente responsables, creo yo que la relación entre información, conocimiento, lenguaje, memoria, es una fuerza constructiva del campo bibliotecario. Repito, eso es una fuerza constructiva del campo bibliotecario para mí. Pero les vuelvo a advertir, nada de esto es nuevo, en el sentido de que estas ideas están puestas ya hace mucho en la idea y en la práctica de la biblioteca, en el mundo. Vale. En ese sentido, entonces, mi propuesta, y con esto termino, es entender que la biblioteca es un organismo informacional. Esa es su naturaleza. Su naturaleza no es la de un club recreativo, ni de un preescolar, ni de un club de tercera edad, ni de un salón de baile, ni de un salón para piñatas o fiestas, sino que la biblioteca es un organismo informacional. Así como lo es el museo, el archivo, por ejemplo. Y desde esa perspectiva, desde su condición, desde la reiteración en su condición de institución informacional, es capaz de decir, es capaz de entender y es capaz de actuar en los dominios sociales, del lenguaje, del conocimiento y de la memoria. ¿Cuál es la pretensión de la biblioteca? Toda la pretensión de la biblioteca es crear comunidad, impulsando conocimiento significativo en esa comunidad. Para eso son las bibliotecas. Información con sentido, información con perspectiva, perspectiva de impulsar, miren, no establecer, sino impulsar la producción, el uso social, la circulación, la organización de conocimiento significativo para las personas y las comunidades. Ahí donde sirve. Y para eso debe proponerse acciones frente al lenguaje y acciones frente a la memoria. Por eso son completamente válidas las preguntas que lo bibliotecario se ha hecho por su lugar en el lenguaje. ¿Qué lugar debo ocupar frente al lenguaje? Y hay una propuesta de acción, que es la PAM, promoción, animación, mediación, reivindicación del lenguaje como elemento constructivo de la vida y de la memoria, en perspectiva de esa tensión entre memoria colectiva y memoria inscrita, porque la biblioteca preserva principalmente memoria inscrita, ya sean en fuentes documentales o en fuentes no documentales tradicionales. La memoria se inscribe también en los libros, en las revistas, en los periódicos, pero también en la vida, en la persona, en la presencia de Doña Rosa, que cultiva rosas y lo hace muy bien, o Don Evaristo, que tiene afición por la filatelia, o aquel que conoce las historias de la comunidad y que conoce las mitas y leyendas. Es decir, que la biblioteca tiene una condición múltiple de organismo informacional, que es su ADN, es su condición, pero a la vez de institución del lenguaje o de los lenguajes, de institución del conocimiento, de institución de la memoria, junto con el archivo, con el museo, como con otras instituciones sociales. Y miren todas las posibilidades comprensivas que se nos abren en este territorio. Lo que nos lleva a proponer entonces una biblioteca tanto inmanente, es decir, una biblioteca que la comunidad y la sociedad la sienta inherente a ella, la sienta propia a su ser, la sienta viva en sí, una biblioteca trascendente, capaz de ir más allá de lo superfluo, de lo baladí, de lo mecánico, una biblioteca ubicua, capaz de estar en todos los lugares de la comunidad mediante estrategias de presencialidad,
de virtualidad, de digitalidad, de colecciones electrónicas. Es decir, una biblioteca significativa, una biblioteca con valor social y estatal. En fin, una biblioteca como comunidad bibliotecaria. Y ya ahora, si termino diciendo esto, en el diálogo intercultural, en esa ecología de saberes, recupero la palabra de un bibliotecario norteamericano bastante lúcido, que se inspira en la lectura de las 5 leyes de Ranganathan sobre las bibliotecas, una propuesta de los años 40. Michael Gorman la recupera hoy y le propone 5 orientaciones ético-políticas al servicio bibliotecario, que yo las leo. Las bibliotecas son para el servicio de la humanidad. Ustedes dirán, qué cosa tan obvia, sí, pero no podemos olvidar que las bibliotecas son para el servicio de la humanidad, no para los bibliotecarios. Segundo, respetar todas las formas en que el conocimiento es comunicado, lo que nos abre a formas otras de conocimiento, no meramente los formalizados. Tercero, usar inteligentemente la tecnología para mejorar los servicios, que la tecnología no termine por aplastar las bibliotecas, sino que la tecnología sea un elemento potenciador de las bibliotecas. Cuarto, proteger el libre acceso al conocimiento. Eso es una labor de democracia cognitiva y de justicia cognitiva, para hablar en términos de Sousa. Y quinto, reconocer el pasado y crear el futuro, una función de memoria potente, la que le otorga Gorman. Termino pues diciendo, mirar la biblioteca como tejido de información, memoria, lenguaje, de información, conocimiento, lenguaje, memoria, es habilitarla para enriquecerla como objeto de conocimiento, pero también como espacio de práctica y de vida social. Un espacio significativo, capaz de decir con suficiencia a la sociedad y al Estado, capaz de hacerle preguntas fuertes, hondas, a los saberes sociales, a los saberes humanísticos, a los saberes técnicos y tecnológicos. Una biblioteca significativa como idea y como práctica, como hecho y como posibilidad. Ser bibliotecario significa guardar la responsabilidad como un tesoro de construir la idea de la biblioteca y ofrecerla como una práctica grata, vital, humanizante. Ser bibliotecario significa ser con la biblioteca y las comunidades. Ser bibliotecario es hacerse responsable del mundo, artesano del mundo. Muchas gracias. Profesor Didier, muchas gracias por su intervención y a continuación leeré las preguntas que nos han enviado algunos de los asistentes que se encuentran presentes en esta charla. La primera fue dirigida por Einer Rubio Vega. La biblioteca sería vista entonces como una microsociedad teniendo en cuenta sus relaciones y prácticas culturales, educativas, políticas y económicas. ¿Cómo definir los límites de lo hacer en la biblioteca? Cuando nosotros, Einer, muchas gracias por tu pregunta, por lo demás muy perspicaz, veo que estuviste conectado, te lo agradezco mucho. La biblioteca es sociedad, pero es sociedad especializada, es decir, es sociedad que se destina a organizar tejidos, circuitos de saber, hacer y estar específicos para resolver problemas específicos. Y los problemas específicos que resuelve la biblioteca siendo sociedad, es decir, estando metida en una comunidad, son aquellos que se refieren a la circulación social de la información en perspectiva de producción de conocimiento. Cómo se produce, cómo se organiza, cómo se usa, cómo se apropia. Entonces, los límites los establece precisamente su función informacional. Porque esa misma tarea que yo propongo acá para la biblioteca, la cumplen otras muchas instituciones sociales en nuestro medio. Me refiero a la función de ser sociedad y ayudar a resolver problemas. Pues la biblioteca se dirige especialmente a acatar su condición informacional en perspectiva de hacer con las comunidades lo que las comunidades requieren que se haga, pero también llevándoles iniciativas de hacer con la información en perspectiva de producción de conocimiento significativo. Y ese conocimiento significativo, por ejemplo, se expresa
en procesos de memoria colectiva, por decirlo algo, o sea, por poner un ejemplo, pero también en otras expresiones del lenguaje, como la producción artística a partir del lenguaje, como la producción científica a partir del lenguaje, como la producción del saber social a partir del lenguaje. Eso es, establecer, yo lo que propongo son no límites para la biblioteca, sino, digamos, esbozos de sus relaciones con el mundo social. Continúa, Catalina. Gracias, profesor. Bueno, la siguiente pregunta nos la envía Milena Londoño. Didier, gracias por tan reflexivo discurso. Quiero preguntarle si su opinión sobre el papel de las bibliotecas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible bajo el estandarte de los componentes económicos, inclusión y medio ambiente de los países. Vale. Yo tengo como, Dilena, muchas gracias por tu pregunta. Yo tengo ahí como muchos líos, porque ciertamente a mí me parece que la formulación de los objetivos de desarrollo raya, a mi juicio, con un discurso hegemónico, con una forma única de ver la posibilidad de resolución de los conflictos del mundo, que termina por anularse un poco en la generalidad que plantea. Yo creo que los compromisos que la biblioteca suscribe, los sustrae en perspectiva del territorio en el cual se ubica y las comunidades en las cuales sirve y con las cuales se construye. Dicho de otra manera, todo aporte que haga la biblioteca a la resolución de las formas en que las comunidades resuelven su estar en el mundo y su relación con el mundo, aporta al cumplimiento de logros humanos generales. Lo que yo siento, y eso sería un motivo de otra conferencia, es que no necesariamente esos objetivos de desarrollo que se plantean en el marco de Naciones Unidas resuelve las tensiones que han hecho que las comunidades empobrecidas se les califique, por ejemplo, como contaminantes, o como comunidades que están yendo contra esos objetivos porque su incapacidad, entre comillas, su incapacidad de subdesarrollo les impiden hacerlo. Yo siento que los ODS son nuevamente una estrategia muy, muy, muy complicada de profecía del subdesarrollo. Yo tengo una idea, lo que pasa es que aquí no tengo tiempo para explicar con fuerza mis argumentos. Sin embargo, no me he opuesto a que la humanidad tenga anhelos colectivos, pero que esos anhelos sí respondan a una concepción en la que el otro sí valga con su historia y no solamente sea formulada una idea de cambio o de horizonte, de cambio y mejoramiento del mundo desde siempre los mismos lugares donde se ha hecho. Vamos, continuemos. Gracias, profesor. La siguiente pregunta nos la envió Osvaldo Gutiérrez Tobón. La biblioteca como espejo de una sociedad refleja sus incoherencias, injusticias, inequidad y restringido acceso al conocimiento. ¿Cómo modificar esta situación? Claro. Osvaldo, muchas gracias. Y aprovecho y te doy un saludo muy especial, Osvaldo, aquí en la distancia. Yo considero que las bibliotecas, como las escuelas y en general las universidades, no deberían ser reflejo de la sociedad, sino que deberían ser una provocación de plenitud para esas sociedades. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la universidad pública es el reflejo de la sociedad colombiana, estamos perpetuando una mirada, digamos, determinística sobre la universidad. De la misma manera, las bibliotecas deben ser lugares que propongan otra vida, que propongan otras maneras de estar juntos, que propongan otras formas posibles de ser junto con el otro en el mundo. Yo recuerdo una cosa que fue muy viva en la experiencia del desarrollo del sistema bibliotecario de Bogotá, con el sistema de la red de capital de bibliotecas y el sistema de bibliotecas públicas acá en Medellín, como también el desarrollo de bibliotecas comunitarias en Cali y en otros lugares del país. Eran bibliotecas bellas, es decir, bibliotecas que ya de entrada proponían una manera distinta de mostrarse la biblioteca a la sociedad.
no había justicia alguna en una acción distinta a ello. Es decir, si lo bibliotecario llegaba a instalarse de una manera pobre en sectores empobrecidos, lo que había era una reiteración de la pobreza como destino. Cuando la biblioteca se instala como un espacio bello, amplio, generoso, de alguna manera lo que hace es poner en cuestión la pregunta por la pobreza en esas comunidades. Y si a algunos quizás, como les pasó, por ejemplo aquí en Medellín, les pareció ofensiva la presencia de esas bellas bibliotecas en medio de casas empobrecidas y de sectores empobrecidos, y acepto esa mirada en el diálogo pues necesario de miradas, yo veo la potencia muy fuerte de proponer una biblioteca capaz de mostrar que otro mundo es distinto y que otra posibilidad de acceso a la realidad es distinta y que otra realidad, por lo tanto, es también posible. La biblioteca de la posibilidad de una biblioteca que muestre dignidad, que muestre justicia y que no se deshaga en las lógicas que han construido esta sociedad, sino que luche por deshacerlas. Gracias, Osvaldo. Catalina, sigamos. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta nos la envió María Hurtado Rivera. ¿Qué posibilidad hay que se deshumanice el bibliotecario y los usuarios con tanto acceso y trabajo desde la virtualidad? María, gracias por tu pregunta. El asunto de la virtualidad no es una cosa, y lo entiendes bien, María, como lo entienden todos quienes estamos acá, creo yo, lo asumo así, que la virtualidad no es una cosa que le haya llegado a las bibliotecas por la coyuntura de la pandemia. La virtualidad como posibilidad de presencia remota, si la entendemos pues así, que esa no es toda la manera de entender lo virtual, la posibilidad de la presencia remota, del encuentro remoto, del uso remoto de recursos culturales, simbólicos, incluso económicos, no es nueva para la biblioteca. La biblioteca ha explorado esos territorios, tanto como idea, desde las viejas ideas, por ejemplo, de la bibliotecología anglosajona de los años 70, con la propuesta de las bibliotecas transparentes, o las bibliotecas sin paredes, o las bibliotecas omnipresentes, hasta la idea de las bibliotecas vivas en esta América, que me parece que es un proyecto todavía mucho más intenso, más intensificado, de las bibliotecas itinerantes, de las bibliotecas que caminan, las bibliotecas andantes, arriba en el departamento de Cajamarca, en el Perú, pero también en nuestra costa atlántica, en las sabanas de nuestra costa, en La Guajira, en tantos lugares donde los servicios bibliotecarios caminan en lanchas, en burros, en caballos, en bicicletas. Entonces, la virtualidad no solamente es el problema de la mediación de un aparato, como lo tenemos que estar haciendo aquí ustedes y yo a través de una pantalla, sino la virtualidad se refiere a la posibilidad de tener contacto, presencia, comunicación en lugares e incluso en tiempos distintos. La virtualidad encierra todas esas posibilidades y yo siento que la biblioteca sabe mucho de eso también, en su historia mundial y en su historia local y en su historia regional. Aquí los bibliobuses, por ejemplo, son experiencias viejas, muy viejas que siguen vivas. Las cajas viajeras, los maletines viajeros, los narradores que van como de casa en casa por las comunidades contando historias, eso también es virtualidad de la biblioteca. Es una biblioteca extendida. Y ahí que valga la pena hacer claridad. La idea de la extensión bibliotecaria no es un problema de realizar actividades culturales. Eso es otra cosa. La idea de la extensión bibliotecaria es el posicionamiento estratégico y vivo de la comunidad en su territorio. Ahí donde necesita estar mediante estrategias distintas de presencialidad, virtualidad, digitalidad, lo que todas las que quiera, multimedialidad, itinerancias. Es decir, ahí hay muchas cosas que dar. Vamos, Catalina. Bueno, la última pregunta, profesor Álvarez, lo que usted plantea es el enfoque de bibliotecología social y aplica no solo en las bibliotecas comunitarias. Otras unidades de información pueden aplicar dichas prácticas de no ser solo técnico-administrativas en su gestión de la información. Ajá. ¿Quién me pregunta? Luz Milena.
Luz Milena, muchas gracias. Luz Milena, y te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque hubo un gran olvido, yo diría un injusto olvido, que lo declaro y pido todas las excusas que correspondan. Cuando yo aquí en esta perspectiva de identificar, en este esfuerzo por identificar tradiciones que alientan la mirada sur, olvidé, y lo digo abiertamente, fue un descuido mío porque lo tuve en cuenta en mis notas, pero no lo puse en la diapositiva, la iniciativa de bibliotecología social que camina en América Latina, de la mano, por ejemplo, de los profesores y colegas de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que son uno de los que más han alentado, pero no únicamente ellos, con el profe Julio, por ejemplo. Ahí hay una fuerza grande. La pregunta que se hace Felipe Meneses desde México, Julio desde Argentina, Carlos Ávila también por una bibliotecología crítica desde Brasil, desde otros lugares de América Latina, en Centroamérica, en Venezuela. Es decir, ahí la bibliotecología social también le aporta esta perspectiva sur, preguntándose y afirmando la posibilidad de una bibliotecología, sí, crítica, una bibliotecología capaz de decir con suficiencia sobre lo que somos. Así pues que, Milena, muchas gracias. Y creo que una conciencia social de la biblioteca ayuda, para responder tu pregunta hasta donde pueda, ayuda a situar, a darle valor al problema tecnológico que encarna la biblioteca, que sería también motivo de otra conferencia. Pero la biblioteca enfrenta un reto tecnológico muy fuerte en este momento, que si no es con conciencia de su ser social y sus responsabilidades de hacer con el hombre y con las comunidades, puede quedar vencida ciertamente y caer muerta, porque se vuelve un aparato. A eso es que yo refiero al maquinismo de la biblioteca como perspectiva que hay que criticar y desmontar. Así pues, que muchas gracias a Einer, a Dilena, a Osvaldo, a María, a Luz Milena, a todos quienes preguntaron y a todos quienes estuvieron presentes desde Colombia, desde otros lugares del mundo. Un amor fraterno, mi solidaridad total con sus causas bibliotecarias. Somos una América Latina que cree y ama el proyecto bibliotecario. Hagámoslo nuestro, hagámoslo latinoamericano, hagámoslo de Abya Yala. Profesor Didier, muchas gracias por su intervención y por sus importantes aportes en los procesos de las bibliotecas relacionados con el conocimiento, el lenguaje, la memoria y las comunidades. Con esta charla inaugural terminamos el primer día del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Los esperamos mañana, 1 de diciembre, desde las 8:50 de la mañana, para dar inicio al primer eje temático, las bibliotecas y su relación con el conocimiento, con la conferencia magistral Una relectura del mapa de Colombia a través de las oralitegrafías y las escrituras indígenas actuales, a cargo de Miguel Rocha Vivas, docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Y antes de despedirnos, les informamos a los participantes que la certificación de participación a este congreso será expedida con una asistencia mínima del 75% a las conferencias y paneles, que se podrán visualizar en su transmisión en directo o en la grabación que se dispondrá en la plataforma 24 horas después de la culminación de cada plenaria. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.